Hola amigos, bienvenidos a esta edición de jueves con Nicole Rodríguez, que estamos con una tremenda agenda que los va a impresionar, los va a divertir, los va a hacer reír y los va a hacer llorar. Bienvenidos a este radioteatro con Nicole, pero antes Te de faltó partir, decir para grandes y chicos, pero yo creo que es más para grandes este programa que para chicos sí, chicos. de repente se me salen algunos vocablos Sí, que no pues, son muy de chicos, aunque te exacto. digo que hoy en día los cabros son más garabateros que uno, ¿eh? Sí, también es Sí. verdad. Bueno, este programa, amigos, como todos los de la semana, es auspiciado por el método EVE, con el cual usted elimina la guata que le llega allá a la rodilla, elimina la celulitis, las estrías y todas esas imperfecciones que no desaparecen en una bicicleta estática, ni corriendo, ni ninguna de esas cosas, ni con dieta. Hay métodos especiales diseñados para eso, se desarrollaron en Corea del Sur, se trajeron a Chile y los imparte el método EVE en tres locales, uno en Concón, otro en Vitacura y otro en Los Ángeles. Entre a métodoeve.cl, vea los detalles, cómo llegar, cómo entrar a la cosa, en fin, todo ahí. Y tenemos a Hey, un corredor inmobiliario muy efectivo, se encarga de muy pocos pedidos de arriendo, de arrendar o de vender una propiedad. Tiene, como digo, métodos especiales, trabajan de lunes a domingo como locos y obtienen resultados más rápido que otros. Así que si usted está medio estancado con una venta o con un arriendo, póngase ya en contacto con Ángel Hey. Y termino con Remodeling, empresa de remodelación en temas de pinturas, arreglos o cambios de pisos, muebles de cocina, remodelaciones mayores con arquitectos. No solo los arquitectos, los pintores, los mueblistas, todos son especialistas en su rubro y entregan un trabajo profesional respaldado por una empresa que está ahí siempre presente y que responde ante cualquier situación. Dicho lo cual, entramos en materia y vamos a partir con algo que nos va a contar Nicole. Con lo que les voy a contar. Bueno, vamos con el tema de la agenda de seguridad del gobierno, que la estuvimos en parte analizando el programa del martes. Tú hablaste de algunas características de las reformas constitucionales. Un punto que es principalmente el que ha traído controversia al gobierno, porque aquí hubo un error político, lo quiero decir, en el sentido de que de alguna manera hace entender que la ley, este gran paquete de reformas de seguridad, dependen de reformas constitucionales. No le huele, no le hace memoria a un gobierno pasado que decían que el programa de gobierno estaba ligado al proceso constituyente y que ahí estaba todo y eso salió fracasado. Y luego vino un segundo proceso constituyente en el cual estuvimos todos en contra, decíamos no más, el Partido Republicano dijo no más, pero finalmente terminó integrándolo, ganó la mayor cantidad de constituyentes y también terminaron pasando un poquito el tejo en algunas cosas y salió rechazado. Entonces, entrar en eso creo que fue un error político, no solamente un error político, sino que hay algunas normas que creo que tienen el tejo pasado que después lo voy a analizar, pero aquí quiero hablar de la inconsistencia y de la falta de memoria de algunos, porque evidentemente la izquierda está en contra en varios aspectos de esta ley, estas leyes hablamos, o este paquete de reformas de seguridad. Y fíjese que ahora la izquierda se puso a favor de garantizar las libertades individuales, cuando muchísimos de sus proyectos de ley tienen que ver con limitar las libertades individuales. La izquierda no se lleva muy bien con las libertades individuales, pero ahora en este paquete de medidas que quiere implementar el gobierno o que quiere aprobar el gobierno, son los defensores, en algunos casos, de las libertades individuales. Entonces, el expresidente Boric salió a criticar al gobierno de Cast en esta materia y dice que una limitación de libertades, hablando de estas reformas constitucionales, que no se había visto nunca, inédita en la democracia chilena. Y yo acá quiero hacer un punto porque veo que mucha gente tiene falta de memoria, Fernando, en nuestro país. Y les Ah, quiero sí. decir que el momento de mayor violación de las libertades individuales se vivió durante la pandemia y durante el COVID, alentado, asusado y presionado por la izquierda que en ese minuto también lideraba
Gabriel Boric y compañía del Frente Amplio y toda la otra izquierda, el Partido Socialista, etcétera, y una derecha que se sumó a ese coro y que cada vez que el gobierno de Sebastián Piñera quería levantar las cuarentenas o levantar restricciones o volver a los colegios, lo tildaban, lo amenazaban y decían que era un asesino. Entonces, no venga hoy a decir Gabriel Boric que nunca se había visto, porque nosotros no solamente lo vimos, lo vivimos. Gente inocente y gente sana, obligada a permanecer en sus casas sin poder salir. Gente inocente, gente sana, que no podía trabajar. Niños inocentes, niños sanos, que no podían ir al colegio, porque cualquier cosa que se trataba de hacer para liberar a las personas era catalogado de asesino y de violadores, de no sé qué cosa en ese minuto de derechos humanos, pero esas violaciones de derechos humanos están tergiversadas, ¿no? Entonces, sin reformas constitucionales, sin nada, todos los chilenos vivimos la mayor violación de las libertades en un momento excepcional, pero en el cual nadie defendió las libertades, que era lo que había que hacer, porque había que sumarse al coro de que esto era la muerte instantánea, de que esa era la manera que había que hacerlo. Un mundo que giró hacia China, un sistema totalitario, un sistema, una dictadura, no sé si totalitario en toda su definición, pero es una dictadura. La Organización Mundial de la Salud vendida a China, y resulta que Chile, siguiendo esos lineamientos, aquí nadie nos defendió. Yo no recuerdo ningún político defendiendo las libertades de las personas. Yo sé que me van a decir, es que era un problema de salud. No, 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 si es que no importa que sea un problema de salud, perdón, me trastapilla. No importa si es un problema de salud o un problema de seguridad. Siempre hay una excusa para coartar o inhibir o limitar las libertades personales. Entonces, aquí se equivoca Gabriel Boric. Durante prácticamente 2 años estuvimos viviendo bajo un régimen excepcional que nos dejaron confinados a la casa. Así que ahí tiene Gabriel Boric la mayor violación de las libertades individuales de los chilenos. En plena Fíjate, democracia. tú acabas de decir, tú Estoy acabas de decir que ahí se equivoca Gabriel Boric. Me voy a permitir un examen de esa frase tuya, porque creo que el problema con Boric y los demás de su sector no es que se equivoquen, porque equivocar supone que uno sabe que es lo correcto, pero por alguna distracción, por un acto de negligencia, uno tomó la vía equivocada y uno mismo dice me equivoqué, lo cual significa sé que era cuál era lo correcto. En el caso de Boris y los suyos, tienen otro concepto en lo correcto. No es que se equivoquen, ven el mundo de una manera completamente distinta, de una manera que está muy bien retratada, ese mundo mental, en esa famosa novela que la he citado miles de veces, 1984, de George Orwell. Hubo una película, creo incluso, donde todo era al revés, donde el Ministerio de Guerra se llamaba el Ministerio de la Paz, por ejemplo. Entonces, ya empezaron con los WhatsApp. Eh, entonces, Boris no ve eso, no es que se equivoque, él está convencido de que lo que haga este gobierno es un regreso a las dictaduras, al fascismo, al pinochetismo, la ultraizquierda, la ultraderecha, y lo que ellos ven, el mundo que ellos ven, que es un mundo de prisiones, es un mundo de campos de concentración, es un mundo de asesinato de imagen, es un mundo de discursos políticamente correctos que cancelan a los demás, es un mundo donde se quería imponer la ley del negacionismo para que tú no escribieras nada favorable al régimen de Pinochet, por ejemplo. Eso para ellos no es una acotar las libertades o terminar con las libertades, para ellos es democracia. Acuérdate que ellos hablan de la democracia socialista, que los países socialistas hablaban de democracia socialista. La República Democrática Alemana, donde había un dictador, donde si tú querías pasarte a Berlín Occidental te metían un balazo. Pero para ellos era la democracia socialista. Es el mundo al revés. Por eso que he dicho que viven en otra galaxia y que no pueden haber acuerdo entre muchas otras razones. Entonces Boris no se equivoca, Boris está en otro mundo, vive en otra galaxia junto con la, qué sé yo, bueno, toda la gente de ese sector, todos ellos. Claro, así es. Ahora, me acordé cuando hablabas de la República Democrática Socialista, cuando Michelle Bachelet se fue a juntar con la viuda Honecker acá en Chile y la recibieron, pues. La Un acto ayudaron, la democrático. acogieron.
No estoy Claro, diciendo que una persona mayor de edad no pueda venir a Chile, aunque haya sido la señora un dictador, pero estos son gestos políticos, estos son así. apoyos, son cosas distintas, ¿no? Entonces, ir a juntarse con la viuda Honecker con publicidad y todo es un punto político. Ahora, quiero decir que en esa línea, efectivamente, tú dices, no es que se equivocaron, sino que para ellos no existe, no La existe esa verdad es distinta. conciencia. Y es verdad, porque miren lo que ocurre. Hace muy poquito estaban tratando de presionar para que se levantara el secreto bancario en esta ley de seguridad que persigue al crimen organizado. Y en ese sentido ahí no tienen ningún problema. Cuando se trata de dinero, pareciera ser que la izquierda no tiene ningún problema. Y ahí no tiene Al ningún revés. problema en violar las libertades y la privacidad de las personas. Si al final el secreto bancario no es para permitir que fluyan los dineros del narco. El secreto bancario es para proteger a nosotros, los civiles, del poder del Estado. Pero ahí no calza. El otro día justo me acordé de esto del secreto bancario porque en la operación Ámsterdam y en otras se han detectado movimientos que son a través de bitcoins. Bitcoins es un tipo de moneda, pero hablan de criptomonedas. Así se maneja el crimen organizado. Entonces, eso de que van a levantar el secreto bancario y van a haber puras platas negras en los bancos, es un mito. En fin, no voy a entrar en ese tema. Y mira las incongruencias. El día leí acerca de la restricción de beneficios, esto también a propósito de la ley de seguridad, para condenados por violencia intrafamiliar, en los cuales no van a poder recibir pensión de sobrevivencia y las AFP, publicó la normativa. Es decir, para ciertos casos se puede crear inhabilidades, pero para otros no. No como principio, sino que cherry picking para la izquierda. Este gobierno quiere crear inhabilidades para delitos o para personas condenadas por delitos mayores, ¿cierto? Inhabilidades que implicaría perder ciertos beneficios sociales o ciertas prestaciones sociales. Eh, y resulta que para condenados por violencia intrafamiliar hay inhabilidades. ¿Por qué entonces una persona que es un asesino o un líder narco o una persona condenada por el delito que haya sido a 20 o 15 años, condenas graves, ¿por qué no se pueden crear inhabilidades si para una persona condenada por violencia intrafamiliar ya las tiene? Entonces, cherry picking, y eso hace confundirse a las personas. Y ¿sabes lo que quiero decir en esto a propósito de las libertades? Que yo creo que los chilenos tenemos un problema. Porque la clase política, según sea el caso, sea de derecha o de izquierda, salvo una excepción que ya voy a mencionar, cuando le conviene no, defiende las libertades individuales como principio, como garantías constitucionales, sea a la izquierda o sea a la derecha. En este caso tenemos un gobierno de derecha, pero efectivamente la reforma constitucional, con ciertos estados de excepción y con algunos otros detalles que ahora la están tratando de redactar producto de la reunión que tuvieron con el oficialismo, tenía el tejo pasado. Entonces, claro, podemos decir, ah, pero es que es contra el narco y contra el crimen organizado, contra la inseguridad, lo aplaudo. No, momentito. Es que estas cosas se terminan revirtiendo en el tiempo también contra los ciudadanos. ¿Y quién dice en 4 o en 8 años más quién va a gobernar? Entonces son herramientas que a lo mejor en un gobierno pro libertad, un gobierno liberal, un gobierno que respeta la democracia, van a ser bien utilizadas. Pero en un gobierno que no es así, que no tiene esas características, a lo mejor es mal utilizada. Por eso la Constitución defiende las libertades individuales. Y creo que los chilenos tenemos un problema, porque tanto izquierda como derecha, sea el caso, no nos defiende del poder del Estado. Yo acabo de leer también un detallito de la ley de reconstrucción que yo digo, ¿cómo se pasó esto? Resulta que el CERVEL va a acudir al Tribunal Constitucional para eliminar una norma que aprobó el Congreso que permite que el Servicio de Impuestos Internos acceda al domicilio electoral de las personas para poder hacer un cruce de datos con respecto a la exención de contribuciones de adultos mayores. No corresponde. El Servicio de Impuestos Internos es un órgano político. Depende del Ministerio de Hacienda. ¿Y el Ministerio de Hacienda quién lo maneja? Un ministro designado políticamente. Y resulta que esta norma la aprobaron. No, es que no está bien. Ahora, voy a hacer una excepción. El Partido Nacional Libertario
producto de los principios en los cuales se formó. Efectivamente, creo que es uno de los partidos que no hace cherry picking con respecto a estas libertades sí y estas libertades no, y por eso levantaron la voz con respecto a esta agenda en algunas reformas constitucionales, es decir, los votos del Partido Nacional Libertario no están. Hoy gobierna Kast, y si mañana gobierna un dictador, bueno, eso es lo que debieran defender los partidos políticos, y aquí me parece que hay veces, tanto a la izquierda como a la derecha, que son muy convenidos para defender, así como partimos hablando de Boric, muy convenidos para defender las libertades individuales. Siempre hay que recordar que el poder político necesita, quiere o desea siempre tener más poder sobre los ciudadanos. Bueno, mira, esto eleva un tema muy complicado que es el tema de la libertad. Mientras tú hablabas y asimilaba lo que estabas diciendo, porque yo escucho profundamente lo que tú dices, Muchas al gracias, mismo tiempo, Fernando. en otro hilo de mi CPU, porque tiene varios, tiene como 500 hilos, me acordaba de un libro que leí hace millones de años, que se llama El miedo a la libertad de Eric Fromm, que fue un pensador interesante y uno de sus libros era El miedo a la libertad, y postulaba que la libertad parece no ser un bien tan perseguido por la gente en general. En primer lugar, porque no saben qué hacer con la libertad. El ser promedio, normal, el hombre de la calle, como llaman algunos, está preocupado básicamente de satisfacciones materiales, biológicas, físicas, de la seguridad, del bolsillo, de lo que puede, de tener un plato caliente en la mesa, de salir de vacaciones, de cambiar el auto, cosas como esas. La libertad, bueno, que lo dejen moverse el país, por supuesto, si quiere, etcétera. Pero no es, no es, fíjate, para bien o para mal quizá, una prioridad en los seres comunes y corrientes. Creo que tú misma me contaste, y si no fue otra persona que ha ido a China, me contaste una vez que tú hablaste con unas mujeres chinas que estaban comprándose unas carteras finas o algo así, o que te habían dicho, mira, esto es lo que nos interesa, tenemos la posibilidad de comprarnos de todo, estamos regios, y les importaba un huevo que el gobierno de ellos es un gobierno tiránico que tiene cámaras incluso para ver si cruzas la calle con la luz verde o con la luz roja. Esa es la realidad de la gente y por eso los políticos, ya sea porque lo intuyan, lo sospechen o lo olfateen, el tema de la libertad les preocupa bastante menos que el tema de dar cosas a la gente. El cosismo, ¿te acuerdas de Lavín? Los bonos, los perdonazos, subir el nivel económico, qué sé yo, que haya prosperidad, que haya crecimiento, que haya seguridad. Tema principal, número uno en Chile. La libertad, mira tú, ¿dónde está la libertad en estas encuestas de cuáles son las cosas que a ustedes más les preocupan? Yo no he visto ninguna que aparezca siquiera el ítem de libertad. La libertad de expresión o la libertad de por si acaso en el próximo gobierno, digamos, son autoritarios. No aparece por ninguna parte. Aparecen puros temas físicos, seguridad, economía, todas esas cosas. Lo digo un comentario en paralelo a lo que tú has contado, en el sentido de que la libertad es un bien muy preciado para Don Quijote de la Mancha, para ti, para mí, para algunas otras personas, porque hacemos algo para este programa, por ejemplo, y queremos poder seguir haciéndolo. Pero para la mayoría de la gente, fíjate, la libertad ni siquiera saben qué harían con ella. Y otros le tienen miedo porque la libertad implica responsabilidad, ¿no? Libertad significa que hay opciones y opciones significa que tienes que hacerte responsable porque tú elegiste la opción. Y la gente no quiere responsabilidades. Uno lo ve incluso desde la más tierna infancia, la facilidad con que los jovencitos que a veces hacen discursos sobre la libertad, les encanta sumirse en un grupo, ojalá con uniforme, marchar todos juntos, gritar las mismas consignas. Ahí no hay libertad ninguna. Si te sales del riel, te cancelan. Pero no importa, estoy en el grupo, calentito, con otros que piensan como yo, que otros que gritan lo mismo. Somos todos iguales, somos de la tribu, danzamos alrededor del tótem. Ese es el ser humano corriente, Nicole. La Sí, libertad le importa un huevo. yo entiendo en el nivel que lo estás En analizando la ese nivel. libertad, pero yo estoy hablando, Sí sé entiendo que el está hablando punto, de otra pero cosa. a nivel político. Y la gente Sí. no menciona la libertad porque simplemente la tiene. Pero distinto es porque libertad no es esa cosa de definir tu futuro, esa cosa. Estamos hablando de la libertad es que defiende la Constitución, de libre emprendimiento, Está bien, sí libertad de sé. movilización, libertad de Sí. organización,
libertad de expresión, todas esas que son básicas, y de opinión, etcétera, la gente no las menciona porque las tenemos. El punto es que si No estoy seguro de eso. O sea, tienes razón no en son parte, pero conscientes, no estoy del todo seguro que sea porque las tienen, porque si yo te pregunto si las tienen, ¿las usan? Mira, las usamos diariamente, pero este es un tema ambiguo, es un tema complicado. No se trata de que tú tengas razón o yo tenga razón. Se trata que me da la impresión que ya sea que la tengan o que no la tengan, no es un tema prioritario para la gente la libertad, ni siquiera la libertad política. A mí me ha llamado la atención y lo he comentado la cantidad de gente que aparecen comentando en este programa, eh, aspirando a que llegara un Bukele o que llegara otro Pinochet o que llegara o que hubiera un golpe de Estado, que hubiera una dictadura militar, pero con eso acabar con los corruptos, con el narcotráfico. Es harta gente. Y mucha otra gente no se pronuncia porque le da miedo decirlo, porque es políticamente incorrecto todavía. Pero lo dejo un tema para que lo converse la gente, para que lo piense un poquito, nada más. No pretendo refutar tu no, punto, no, Nicole. sí, entiendo, pero si uno conversa con las personas en Cuba, por ejemplo, que es un estado fallido, un estado totalitario, etcétera, te van a empezar a nombrar una serie de esas libertades esenciales que no las tienen. Obvio que te van a decir primero queremos comida, Sí, pues, obvio que te van a decir primero queremos poder trabajar, etcétera. Lo que pasa es que son inherentes, porque si tú no proteges, es una estructura, tú no la ves, es como un edificio. Sin esa estructura, el edificio se cae, pero a lo mejor está abajo en los cimientos. Los cimientos de una sociedad en su constitución tienen que siempre defender a los ciudadanos del poder por político y supuesto, por supuesto, resguardarlo. por Entonces, supuesto. claro, no están las encuestas porque nosotros no vivimos esa realidad. El punto es que, Sí, el está punto que bien, sí quiero sé. hacer es que me parece que en Chile los distintos sectores políticos, algunos se les nota más y otros menos, son muy débiles a la hora de defender a las personas porque les gusta el poder político que pueden adquirir disminuyendo las libertades de las personas. Entonces, por eso sale este Gabriel Boric, que no es ninguna equivocación, como lo hemos analizado, aprovechando el momento y yo haciendo el punto con el COVID, ¿no? Un momentito. Ni siquiera con reformas constitucionales nos mandaron toda la casa a encerrarse. ¿Qué es lo que es eso si no es violación a la libertad de las personas? Entonces, Así es. y mañana no es el COVID, mañana puede ser un meteorito que avisó la NASA que va a caer y en el nombre de la seguridad de las personas te pueden Ay, mandar a tu casa, ¿no? Y no te te pueden muevas de mandar, ahí. te pueden mandar. Si, si un aerolito nos van a mandar a otra parte, oye. No, está bien, pero el miedo y la amenaza siempre es un buen argumento para Sí, un sí, poder por supuesto, político para que la población haga caso, y en este caso fue el COVID, por pero supuesto. mientras esté en la Constitución, aquí nadie demandó. En Estados Sí, Unidos y en Europa se demandó yo he al Estado observado, por eso. yo he observado en mi vida, en mi larga vida ya que se acerca al final, para información de todos ustedes, que cuando la gente reclama o tiene una queja por razones materiales muy elementales, lo expresa con un lenguaje metafísico casi. No dicen tengo hambre, sino que dicen queremos libertad. Siempre adornan su necesidad o su deseo básico con una elaboración casi gloriosa, elevada. Luchamos por la libertad, cuando en el fondo a lo mejor están luchando por las becas, están luchando por la plata, están luchando por la seguridad, están luchando por que les regalen algo, pero no lo ponen así. No salen a la calle a decir, oye, queremos un plato caliente en la mesa, sino que dicen, queremos libertad, queremos justicia, otra palabra grandiosa. ¿Qué le importa a la gente la justicia? Queremos justicia. Siempre son temas mayores, las banderas son siempre gloriosas. Lo estoy observando nomás, Nicole. Yo no te estoy refutando nada, tienes razón en que los políticos les interesa el poder, nacieron para eso, viven de eso, y que les importa re poco la libertad a la gente. Yo quiero agregar que a la gente misma también no le importa tanto la libertad como parece, ya sea que la tengan o que no la tengan. Ahora, ese asunto queda, por supuesto, es bastante gris, porque no tengo porcentaje de cuántos son los que realmente lucharían por la libertad a toda costa, ni porcentaje de los que les importa un huevo. Es un tema, digamos, para tenerlo en mente, solamente por eso lo he planteado nada más. ¿Mm? Que quede Oye, claro, en ese nivel, en el nivel de que, ojo, que no nos dejemos engañar a nosotros mismos de repente con grandes conceptos, cuando en el fondo somos bastante más miserables que eso.
bastante más elementales. O sea, nos gusta a los seres humanos hacer como que estamos luchando por las grandes causas, pero en el fondo estamos luchando por el paquete de tallarines muchas veces. Nada más, nada más. Bueno, Eh, vamos a ver si el Partido Nacional Libertario le entrega los votos. A nivel de oficialismo, el Partido Nacional Libertario no integra el gobierno de Kast. A nivel del oficialismo, hay varios parlamentarios, no solamente de la UDI, que pidieron reformar la redacción de estas reformas constitucionales. Y políticamente, no solamente abrió este flanco con el oficialismo, el gobierno, también lo abrió con las Fuerzas Armadas. Porque resulta que en esos estados de excepción, en los cuales tú también analizaste en un programa, Fernando, por qué no es conveniente mm, que estén las Fuerzas Armadas en labores con civiles, luchando contra el narcotráfico, etcétera. Pero no solamente tú, sino que muchas cartas a directores en los medios de comunicación, en redes sociales, en algunos programas, ex almirante, ex comandante han hablado acerca de que no es conveniente, lo mismo que tú decías, pero también con otros argumentos, sí, que claro, no hay mucho. corresponde. Y abrió otro flanco porque resulta que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, en una entrevista, dijo, le preguntaban por la reticencia de las Fuerzas Armadas y dijo que todos los funcionarios públicos tenemos un deber que cumplir nuestras obligaciones, sobre todo los que no son deliberantes y deben obediencia al poder civil. Y resulta que le contestaron, como por ejemplo Miguel Ángel Vergara, exalmirante y otros, y en parte le dicen que el que sumisamente dice, no existe un poder civil, dice el ex almirante, al que sumisamente le debe subordinar un supuesto poder militar. Solo existe un poder nacional conformado por distintas instituciones que dialogan razonablemente en busca del mejor bien de Chile. El hecho de que las Fuerzas Armadas sean obedientes y no deliberantes no se opone a que sus mandos tengan el deber de representar las dificultades e inconvenientes para cumplir con ciertas disposiciones. Si no son escuchadas, la autoridad política debe asumir las consecuencias de su decisión. El poder civil, entre comillas, no debería abusar de una mal entendida subordinación militar. Tampoco la polivalencia de las Fuerzas Armadas significa que deban estar disponibles para la patada y el combo. Es decir, el gobierno de José Antonio Kast, no solamente con esta ley de seguridad, que se supone que era el paquete de leyes que iba a unar criterios. ¿Quién puede estar en contra de reforma o de leyes que vayan a favor de los chilenos? Es decir, de que puedan caminar tranquilos en la calle y de que no nos siga penetrando el crimen organizado. En fin, abre el flanco con el oficialismo. A la izquierda no la menciono porque era evidente que con la izquierda iba a tener problemas, por eso son oposición. Abre el flanco con el oficialismo y abre un flanco inesperado, que es con las Fuerzas Armadas. Sí, Entonces me parece que ahí aquí hay tengo un una punto. debilidad política del gobierno. Ahí yo quiero hacer un breve análisis. Una cosa es que sea malo, inconveniente, yo mismo di argumentos y hay otros argumentos, sacar a las tropas a cumplir labores policiales. Y otra cosa es sacar a las tropas en una situación que se llama estado de excepción. Son entidades completamente distintas. O sea, cuando hay un estado de excepción y se generan todas estas situaciones de que te pueden interceptar, los mismos delincuentes también toman otra actitud en una situación de estado de excepción. Ahí es distinto. Ahí la presencia militar puede justificarse como se justificó en el gobierno de Boric, aunque no lograron gran cosa, algo harán o quizás lograron, cuando se desplegaron militares en el sur. En el estado de excepción, la función militar es distinta a la función militar en un estado de no excepción. Hay que hacer esa diferencia. Son cosas diferentes. Quizás en un estado de excepción bastarían los carabineros, pero quizás se necesiten las tropas. En un estado de no excepción, una acción delictual, ahí sí la tropa sería un problema distinto porque ahí estamos pensando en una presencia más permanente que permite, por ejemplo, esos contactos corruptores de los cuales hablé en el programa. Pero el estado de excepción, en primer lugar, tiene un tiempo acotado, genera una situación distinta en cuanto a la relación con los delincuentes, que puede generar violencia, y ahí tal vez se necesiten militares. Pero eso es un tema discutible, evidentemente. En cuanto a lo que dijo Vergara, bueno, eso es
re complicado lo que dijo. Eh, Nadie dijo que los militares no puedan dar su opinión. Obviamente que dan su opinión. Incluso hay estos consejos que el gobierno llama y llama a militares para a la mesa conversar sobre un tema. O sea, no hay ninguna novedad. Que pueden dar opinión y que pueden dar su juicio como cualquier experto en algún tema. Eso no tiene nada que ver con la obediencia al poder civil. Son cosas distintas, no entran, no están en el mismo universo, son cosas diferentes. Eh, No fue solo Vergara, ¿ah? Por si acaso, bueno, varios los que sean, los que han sean, hablado. Es que los que sean. había uno, no sé si errores, pero por ejemplo en ese estado de excepción que tú planteas, uno era la extensión. Eran más de 200, creo que eran 120 200, días, sí. pero 120 creo que días. era más, eran 200 y tantos días, algo así, la Sí, extensión. puede convertirse en 240. Claro, algo así era, Mm. 240. Pero además, pareciera ser que en la redacción aparecían las Fuerzas Armadas subordinadas carabineros. Entonces, no estaba bien redactado porque tampoco Puede corresponde. ser, puede ¿No ser. es cierto? Entonces, en esa línea. Y además porque las Fuerzas Armadas le están pidiendo ciertas labores en dos líneas. Uno, que no tienen el presupuesto para eso y no se lo han entregado. Y dos, ¿acaso hace poco las Fuerzas Armadas no vivieron el combatir la inseguridad, el crimen y la violencia en octubre del año 2019 y el gobierno no ha hecho ningún gesto para contrarrestar el sesgo de los tribunales y de fiscalía, entregándole antes de concientizar esta ley en el Congreso ese indulto que prometió el presidente Cast en campaña? Entonces, ¿quieren que las Fuerzas Armadas combatan el crimen organizado, la inseguridad y todo eso que está planteado en los estados de excepción? ¿Y qué garantías les van a dar si todavía no han hecho ningún gesto de garantías, pues? Entonces también se entiende la reticencia en el Sí, sentido por de que, bueno, supuesto. nos tienen para la patada del combo, tienen razón. Salgamos a Sí, hacer actos de presencia, pero a la hora de que nos ponemos duros a combatir la violencia y la inseguridad, miren lo que nos pasa. así es. Ahora, la reticencia es una cosa y la lógica es otra. Uno puede tener reticencia por razones que no son razonables, pero en este caso son atendibles, digamos, por supuesto. Ahora, yo creo que se puede llegar a una posición intermedia que es la siguiente. No, aún en el estado de excepción, la tarea debiera estar en manos de las policías que deben tener todos los medios necesarios. Pero en casos que la cuestión se agrave, por ejemplo, que en un polígono, de estos polígonos que define el gobierno, una banda, digamos, está ya entrando en una situación de enfrentamiento militar con los carabineros y hay baleo, ahí sí podrían entrar a hacer su trabajo los militares. Pero no estar ahí parados, digamos, en una esquina todo el tiempo, haciendo presencia. Los militares deben ser usados cuando se necesita su acción, no cuando se necesita su presencia. Pero en fin, eso es un tema de cómo redactar. Efectivamente puede estar mal redactado. Es un tema complicadísimo. Y creo que el meollo del asunto es lo que tú has mencionado, de que las cárceles están repletas de militares que han sido acusados de asesinar a Jesucristo, poco menos, y no se ve ninguna reparación de eso. Y la justicia, las Chong, que entiendo que a la fiscal Chong la rebajaron de cargo a La una, cambiaron, hubo la una cambiaron a un reorganización. cargo bastante, digamos, menor, va a estar a cargo, creo, de las multas del tránsito, poco menos. No, La no, sacaron, la no, sacaron, no, no, no tan abajo, no tan abajo, no tan abajo, pero pero bastante más la abajo. redestinaron, digámoslo así. Sí, Ahora, si el presidente Kass necesita más insumos para hacer el tema de los indultos, resulta que la comisión investigadora del 18 de octubre, 19 de octubre le ponemos, del año 2019 ya está tirando sus conclusiones. Y la mayoría de las conclusiones es que el gobierno, o no las conclusiones, pero las informaciones que han salido, lean ustedes porque ya está saliendo, es que el gobierno de Sebastián Piñera fue advertido de que se venía algo preparado, incluso mm, desde Venezuela. Habló el presidente colombiano. Oye, hay información que es muy importante y relevante. Habló el presidente Duque diciéndole que le advirtió al presidente Piñera. Y ahí sale toda la explicación que le dio. Y resulta que con toda esa información, entonces, ¿por qué tenemos militares y carabineros presos por octubre del año 2019 si estaban combatiendo una preparación para una invasión extranjera? una invasión extranjera en el cual no necesariamente participaron extranjeros? La gente malentiende estas cosas. No, sí participaron. Participaron, no, no. Lo que quiero decir es que se mezclan
bandas criminales chilenas, se mezclan chilenos, se mezclan extranjeros. Es todo. decir, toda una preparación, es como en Ucrania, ¿ves? El ejército ruso está lleno de coreanos, está incluso lleno de peruanos y bolivianos que ahora están solicitando que los devuelvan a casa. Es decir, no es una cosa pura extranjera. La organización pudo ser desde afuera, desde Venezuela. Pero quienes participaron también fueron chilenos. Por supuesto. Voy ahora a mi primera pausa comercial, estimados amigos. Compreoro.com, ya sabes, está disponible para que usted quiera oro y plata y tenga no solo una póliza de seguro indestructible, sino que una inversión fantástica. La mejor inversión del momento es oro y plata por las tasas de rentabilidad que están dando. El año pasado el oro subió un 65% y la plata un 100%. Compreoro.com, metales preciosos garantizados por su pureza por la Universidad Católica. Sigo con AutoWolf, que está a su disposición para venir a su casa y en 24 horas dejar como nueva la carrocería de su vehículo. Y si acaso está demasiado estropeado, se lo llevan, ellos se hacen cargo de hacer todas estas cosas, usted sigue sentado en su sillón, se lo llevan y en 2 o 3 días se lo devuelven al lugar donde usted quiere. 2 o 3 días, no 2 o 3 meses ni 2 o 3 semanas. Fuera de eso, estimados amigos, tiene una compraventa de automóviles usados, que obviamente es un mercado que conocen muy bien. Sigo con KMRP, un software muy completo que tiene una unidad de inteligencia artificial para ver todos los asuntos de su empresa con la eficiencia de una inteligencia artificial. Temas administrativos, logísticos, contables, financieros, personal, todo el paquete completo en este software que usted puede tener en su celular, que es un computador, como usted sabe, y manejar las cosas y ver cómo las maneja la inteligencia artificial desde otro punto del planeta. Kame ERP se consigue en kame.cl. Le sugiero que entre al sitio y vea más detalles de esta, de esta fantástica inteligencia. Y termino este bloque con flamencas.cl. ¿Dónde está esta cuestión? Ahí. Flamencas.cl, que es el sitio de internet donde usted puede ubicar a artistas del flamenco para que le lleven a cabo una función privada en su familia, en su casa, una reunión, un cumpleaños, una fiesta, una boda, y usted quiere un número precioso, ahí están estos artistas, están disponibles para restaurantes, organizaciones comerciales, organizaciones académicas, estatales, lo que sea, están disponibles y usted los ubica en flamencas.cl. Y ya que estoy en eso, me van a permitir que les cuente de servicios logísticos de ingeniería, consultores, pero les voy a dar más detalle en unos minutos más, porque ahora vuelvo con Nicole, Ah, porque ya me está oye, mirando feo, ya. Me estoy demorando ten- mucho. no, no, no por eso. Estoy Está bromeando. muy Ah, ah, concentrada escuchando las joking, just menciones. joking, dear. Mira, solo voy a aprovechar que mencioné el tema de la violación de nuestras libertades en el COVID, porque en Chile esa información, todo lo relativo al COVID, a la pandemia, fue desapareciendo. Solo para darles un detallito de estas caluguitas que a veces les gustan a nuestros auditores, que en Europa se empezó a analizar si efectivamente los PCR, que eran al final la guía, usted con un PCR podía ser una persona encarcelada en su casa o una persona libre. Bueno, resulta que se dio a conocer un informe que habla del fraude de los PCR, en el cual 88% de los positivos no estaban infectados. Es un estudio que se hizo en Alemania y en Europa, pero además fue revisado en Alemania por laboratorios acreditados en medicina. Se presentó al Congreso y al Parlamento Europeo, ¿ah? ALM, si ustedes quieren buscar de qué se trata este conglomerado de laboratorios que está reconocido por el gobierno alemán. Es un consorcio nacional de laboratorios y que analizaron las muestras de PCR y cómo funcionaban los PCR y determinó que entre el 2020 y 2023, en las muestras que ellos analizaron, el 90% de todas las pruebas de PCR en Alemania que salían positivos terminaban siendo negativos, falsos positivos. Es decir, que el PCR es parte, dicen ellos, de una trama inventada y que desmonta con la base de
lo que justificaban confinamiento, reglas de distancia y las obligaciones de vacuna. Dice que el 14% de aquellos que en la fase temprana de pandemia, en el 2020-2021, tuvieron un test positivo además, formaron realmente anticuerpos, lo que significa que ese PCR positivo tampoco era válido. Bueno, ahí es un informe bastante largo, era una caluguita para contarle a nuestros auditores, porque tanto en Estados Unidos como en Europa se sigue investigando esto. En Estados Unidos principalmente están enfocados en lo que pasó en el laboratorio Wuhan. De ahí tengo mucha información que no lo voy a hablar en este programa en el día de hoy, pero se ha determinado en el Congreso Europeo de una manera partidista transversal. Es decir, esto no es un problema de republicanos ni de demócratas, que finalmente fue el laboratorio de Wuhan que no cumplió con los protocolos de seguridad, del cual sí se fugó ese virus, un laboratorio que recibía recursos norteamericanos. Por eso también, por eso también el interés de cerrar las investigaciones y de no seguir indagando en lo que pasó en China. Fue Eso por un lado. Y bastante. Europa se ha dedicado, Estados Unidos también, pero Europa tiene menos información con respecto al laboratorio de Wuhan, sin embargo se han dedicado un poco más a investigar el origen y la efectividad de las vacunas, las cuales están totalmente desacreditadas, y otro tipo de instrumentos como el tema del PCR, etcétera. Bueno, mira, hay incluso algunas teorías, eso que llaman ahora teorías conspirativas, y con esa palabra conspirativa tratan de desprestigiar una hipótesis que puede ser real. Teorías conspirativas, dicen ya, automáticamente, y olvidan que efectivamente las conspiraciones existen. Han existido muchísimas en la historia del mundo. Para iniciar guerras, por ejemplo, se inventan cosas. Hay conspiraciones. Bueno, una de esas teorías es de que este fue un experimento de ingeniería de control social a escala planetaria. ¿Cómo hacer para controlar a esta humanidad numerosa, llena de demandas, revoltosa, difícil de controlar, cada vez más difícil en cualquier clase de régimen político? Veamos cómo lo hacemos. Entonces, creemos una pandemia. Bueno, yo no creo mucho en eso. O sea, no se trata que no crea. No tengo suficientes antecedentes como para darle mucha verosimilitud, pero una de las teorías, y eso se acerca a lo que tú estás contando, o sea, sería parte de esta conspiración el que se inventan, digamos, eh, se inventan todos estos contagios para justificar que la gente se vaya a su casa y encerrarlo. En China tú sabes que los edificios, sí, en algunas partes de China, yo vi un video sobre eso que tomó a una persona antes que la agarrara la policía, los tenían las puertas de los edificios Sí. cerradas con candados para que nadie pudiera salir. No, una cosa increíble. El planeta se convirtió en un gulag, en cierto sentido, un gulag sanitario. Yo no sé si efectivamente hubo aquí un cerebro central que planificó todo esto o no. Si hubo una cosa intermedia entre que hubo algo central y que no, pero hay elementos como para seguir investigando efectivamente. El tema no está cerrado. No fue simplemente como la peste negra que existió y No, la gente. No, esto fue distinto. Sí, fue pero en Chile distinto. lo cerraron, pero yo no lo voy a cerrar porque me parece que nos deben explicaciones y porque al final de cuentas también entender que la comunidad científica, entre comillas, no es una comunidad neutra, No, que no. bajó, bajó del cielo con las tablas de la ley. La comunidad científica también tiene ideología, también tiene sesgo, y no porque lo diga un supuesto experto, un médico, es la verdad absoluta. No, Y para aquí la nada. comunidad científica se vendió. Es así de simple. Y algunas cosas. No aquí solamente en Chile, acá les daba miedo, ¿ah? Estoy hablando a nivel mundial. No es que el virus haya sido inventado, el virus existe y existió. Sí, pues. Porque la gente cuando habla de teorías de conspiración piensa que se está diciendo que todo fue una mentira. No, hubo mucha gente que murió de COVID, pues si eso es verdad. El virus existe, existió. El punto es cómo lo enfrentó el mundo. Bueno, ahí está la ingeniería social. Ahí entra el tema de estas organizaciones multilaterales que al final de cuentas se vendieron en una serie de aspectos, y cómo entraron los laboratorios, cómo por ejemplo Fauci hoy está siendo juzgado en tribunales en Estados Unidos con Sí. evidencia de que votó teléfono para que no le pudieran leer sus diálogos con el director de la Organización Mundial de la Salud, en fin. Oye, Un personaje bien siniestro ese Fauci, ¿ah?
Siempre lo miré con sospecha, que me pareció siempre un hipócrita y un impostor. Sí, Pero fue una lástima porque Trump como cuenta con mala prensa y Trump es tan bravucón y sí, eso hace que pierda cierta legitimidad. Claro, él empezó a decir el virus chino, entonces pensaban que era una más de estas guerras que levanta Trump. No, si no estaba tan equivocado. Y cuando Trump empezó a arremeter contra Fauci, también era como una pelea más de Trump. No estaba equivocado. Lo que pasa es que, bueno, después vino el cambio de gobierno y con Biden la cosa fue distinta. Oye, yo te proponía también hoy día, quiero comentar a propósito de la operación Ámsterdam, el Imperio Ámsterdam, que tiene que ver con el dispensario de marihuana a nivel nacional, porque también quiero ponerlo desde la perspectiva de que aquí hay una hipocresía gigante de un sistema que se creó en el nombre de la medicina, de la marihuana medicinal, pero que no funciona así. Mira, se detuvo a estas personas implicadas en el dispensario nacional que cuentan con la autorización para vender marihuana a personas enfermas que necesitan la marihuana para calmar dolores, para decirlo. Generalmente son pacientes de cáncer, hay otros que tienen patologías que son distintas, pero que también a través de la marihuana simplemente no se sanan, pero calman el dolor, que son cosas distintas. ¿Qué ha ocurrido? Que en esta operación Amsterdam se habla de 9 millones de dólares y utilidades proyectadas superiores, con un expediente que suma 173 tomos. Eh, Toda la prensa se volcó hacia el niño reality, el chico reality, que está implicado porque tenía un local en Chicureo de este dispensario nacional en el cual al interceptar la llamada se vio involucrado en la trama. ¿Qué significa? ¿Cuál es la trama? Que estaban vendiendo marihuana no del punto de vista medicinal. Por eso estas utilidades. Es decir, no sé si narcotraficante es la palabra técnica, pero estaban vendiendo marihuana en un país que la no, marihuana, eso es tráfico de el narcóticos. tráfico de marihuana, pues sí, pues, Sí. en un país en que la marihuana, si no es medicinal, es ilegal. Pero quiero decir acá un punto. Todos sabemos, y yo digo todos sabemos porque esto se sabe, se va corriendo la voz, así como las licencias médicas han sido mal utilizadas por años de los años, y alguien que no está enfermo la utiliza o para viajar, o para descansar, o porque le da lata ir al trabajo, tenemos toda la trama de las licencias médicas. Bueno, la famosa medicina de la marihuana medicinal La misma es cosa. utilizada de la misma manera. Y si usted va con una receta médica, le venden marihuana. Entonces aquí el punto es, no que está, o sea, sí, el punto es que estas personas están vendiendo marihuana de una manera como si fuera un negocio legal y es ilícito. Pero el segundo punto que no he visto en la prensa y que no he visto tampoco que sea parte de la investigación, a lo mejor la es y me estoy adelantando, es que aquí se están otorgando recetas y órdenes médicas a personas que simplemente quieren consumir marihuana y eso de boca en boca lo sabemos. Es decir, esto es como la licencia. Usted sabe que su amigo, su conocido, su familiar tiró licencia porque estaba cansado, porque quería viajar, etcétera. El dispensario nacional se sabe que si usted va con una receta médica, le venden Mm, marihuana aunque no esté enfermo. Entonces, bueno, es parte de esta hipocresía, ¿o no, Fernando? es Que parte, vivimos, es parte de vivimos, que no sé. es parte de muchas cosas. En parte, yo creo que forma parte de este proceso universal de la gente tratando de arrancar de sus vidas y la marihuana es una manera. Los que fuman marihuana creen que están entrando a, bueno, se sienten bien psíquicamente, se sienten estupendos, creen que ven cosas que no ven en la vida normal y se ponen idiotas a la larga, porque yo he conocido casos, se ponen, o sea, ¿cómo estáis, compadre? Se ponen hueones, pierden sus carreras, pierden su familia, hay millones de historias de ese tipo en todo orden, en todos los estratos sociales, y como eso es una demanda universal de arrancar, porque la mayor parte de la gente vive a disgusto con la vida que tiene. Por eso que siempre he dicho que el tema de la lucha contra el narcotráfico es una guerra perdida, porque hay una demanda inmensa que no va a terminar jamás. Y mira tú, en el Caribe, ¿cuántas lanchas ha destruido
usando uso de cohete y cosas, o ametralladoras desde helicópteros. ¿Y acaso se terminó el tráfico de drogas? Para nada. Bueno, antes de continuar, amigos, con esto, porque vamos a otro mundo, amigos, uno en que la droga van a estar a disposición de todos ustedes fácilmente. Esta Mira, droga u otras. La droga, hay una novela de Aldous Huxley sobre esto, muy interesante, que se las recomiendo. No me acuerdo el título, pero pueden ustedes buscarla en internet. Quiero contarles ahora sí ya, de después lo digo. servicios logísticos de ingeniería consultores que están a su disposición para revisar la logística de su empresa, detectar lo que está funcionando mal o a media. Usted está perdiendo clientes, está perdiendo plata. No puede ser. Ellos le van a decir dónde están las fallas, le van a ofrecer un modelo alternativo para esa fase que está mal y le van a buscar además el personal para que la gestione. ¿Qué tal? El paquete completo, sliconsultores.cl. Ojo con la logística que a veces no se nota que está mal. Sigo con Gires. Si usted quiere iniciar, gires.cl. Ingeniero dedicado desde hace años con su empresa a ayudar a los que están iniciando una actividad empresarial, ya sea crear un condominio, levantar una fábrica de algo, lo que sea, a hacerlo bien desde el principio en todos los niveles, diseño de ingeniería físico, financiero, administrativo, todos los aspectos para que la empresa parta bien, parta con una estructura genética, digamos, bien pensada, que no vaya a empezar a generar un cáncer financiero a poco andar, como ocurre cuando las cosas no se hacen bien desde el principio. Empieza a madurar el error y finalmente sale una planta tóxica. Gires.cl. Continúo con el suplemento Vito para sus mascotas, un suplemento que usted agrega en la mañana y en la tarde cuando les da pellet, una cucharadita de té, simplemente lo mezcla con el pellet y su criatura, su ser amado, su gato, su perro, va a estar en mucho mejor estado de salud, no hay tantas visitas al veterinario, etcétera, etcétera. Ir al veterinario, pregúntenle a Nicole, es bastante complicado. No, no porque yo haya ido al veterinario, mi perro, ¿ah? Sí, No, yo. bueno, Pregúntale a Nicole. yo tengo que ir al veterinario, no al médico. Había, déjame contarte esta anécdota. Mi madre me contaba de un famoso médico que hacía clase en medicina, pero había unos cursos que eran comunes para los estudiantes de medicina y los estudiantes de veterinaria. No sé cómo, ni dónde, ni cuándo, pero era así. Entonces, cuando, cuando les estaba mostrando el sistema intestinal, este, estaban alumnos, digamos, de medicina y de veterinaria en la misma sala. Este gallo decía, y ahora esto que está aquí, ano para los señores médicos, culo para los señores veterinarios. Perdone, Me tenía imagino. que contarle esa historia porque la encontré siempre muy divertida. Bueno, Oye, déjame quiero. seguir para terminar Ah, con pensé que habíamos Oxibiota. terminado. Sí, Ya. me falta una cosita. Oxibiota, este polvito que viene en un sobre, que usted, ese polvito lo echa en una cacerolita con agua, se convierte en una colonia en media hora, en una colonia de bacterias aeróbicas, lo vierte o lo vaporiza donde hay malos olores y el problema se acaba de raíz, porque estas bacterias liquidan la raíz del mal olor, no tapan el mal olor como con un perfume, digamos, sino que eliminan el mal olor, la causa del mal olor. Se está usando en restaurantes, se está usando en cocinos, se está usando en muchas casas, incluyendo la mía. Es súper eficiente. Me han llegado mensajes de gente que incluso lo han usado en donde hay los peores olores, en un pozo séptico, y se acabaron. Oxibiota. Ya. Y volvemos Solo, sí, con un Nicole, detalle con con respecto los al señores tema. médicos, los señores veterinarios. Sí, un detalle con respecto a las drogas. ¿Ah? Creo que hay que hacer el cruce. Eso es lo que, no sé si lo tendrá que hacer Contraloría a esta altura, Contraloría es la que hace estas cosas, parece. Todo, lo Ojalá hace lo todo. haga Fiscalía. El cruce de esas recetas médicas o de esas órdenes médicas, a ver si existe también un grupo de profesionales y de médicos que están extendiendo estas recetas médicas en volúmenes que no corresponden, ¿no? Como lo que ocurre con las licencias médicas. Ahora, yo entiendo el punto que tú haces en la línea de que vamos hacia un mundo más consumidor, ya estamos en ese mundo. Ya, ya Pero estamos. también quiero hacer otro punto acá. No pidamos que el mundo no sea consumidor si desde tempranas edades sobrecargamos a los niños, adolescentes, de pastillas para solucionar sus problemas emocionales. Es Ajá. decir, hoy en día, cualquier problema
que haya en el colegio, cualquier problema que haya en las familias, se soluciona con una pastilla. Eso es crear futuros adictos. Entonces, si usted le está diciendo a generaciones completas que su problema emocional, su pena, su tristeza, incluso hasta puede ser su depresión, pero el niño, bueno, cuando todo se soluciona yendo a la farmacia a comprar un remedio, esos son los futuros consumidores de drogas que a lo mejor no van a ser lícitas todavía en Chile. Entonces, no nos quejemos de vamos camino a un mundo de consumidores si le estamos enseñando a ser consumidores. Bueno, Todo, todo vamos a un grupos mundo donde completos de adolescentes que para enfrentar pruebas en colegios, universidades, se tienen que tomar un calmante. Ahora no se llama así porque tú sabes que tiene mala prensa. Se llama ansiolítico, no, sí, tiene sí, otro sí, sí. nombre más Bueno, bonito. Pero son eh, calmantes, son remedios, son drogas. eso forma parte de un proceso universal donde nos vamos a convertir en artefactos conectados por un lado a la inteligencia artificial, por otro a una cánula que nos va a estar en un momento dado echando un calmante, en otro momento dado nos va a estar echando algo para tener una buena vida sexual, después nos va a echar a dormir, después nos va a despertar, después nos va a poner contento. El mundo de Aldous Huxley. Vamos para allá. Yo no estoy diciendo que me guste ni nada. O sea, me da lo mismo, yo voy a estar muerto. Pero para allá va la cosa. O sea, no se trata de que vayan a haber consumidores, o sea, seres humanos que consumen. Se trata de que ya no van a haber seres humanos como lo son ahora. Si vamos a otra especie, nos vamos a convertir en otra cosa. Y no estoy exagerando, esto no es ciencia ficción. Cuando usted tiene a un niño que desde niño le dan Ritalin y después le dan ansiolítico y después le dan esto y después empieza a fumar marihuana y después cocaína y después no sé qué cosa y después la pastilla de la felicidad y luego esto otro y luego lo demás allá y luego en la universidad y en el colegio, digamos, el que le hace las tareas en realidad es una inteligencia artificial, ustedes comprenderán que si suman todo eso y otras cosas más, tenemos a otro tipo de ser distinto al ser humano de hoy, como nosotros somos distintos a los hombres del Cromañón. Distinto, otra especie, por así decir. Ya no el Homo sapiens, sino que el Homo consumens, el Homo, no sé qué nombre darle. Oye, Bueno, hay un escritor israelita que tiene libros sobre las evoluciones de la vida en la Tierra y le falta ese capítulo que se lo voy a escribir yo sobre el tipo de Homo que viene para adelante y de lo cual esto que tú estás tú estás mencionando, hablando de eh, Yuval Harari, que escribió el exactamente, Homo sapiens, sí. sí. Yo lo encontré medio latero el libro, pero tiene algunas cosas interesantes y yo creo que el Homo sapiens ya se va a convertir en otra cosa. Ya no tan sapiens, ¿ah? Más bien tontens, el Homo Oye, tontens, más bien. a propósito del Homo tontiens, y hablando de esto, del cinismo, hipocresía que hay con respecto a las leyes, yo comparaba lo que ocurría con la venta de marihuana medicinal, que al final tú te consigues un certificado médico, una orden médica y te la venden igual, y que ojalá, yo no sé si Fiscalía va a hacer el cruce o no. Y lo comparaba con las licencias médicas, pero hay otra comparación también. En Chile se dio la discusión de legalizar la marihuana y finalmente lo que se permitió fue esto, por la medicina, la marihuana medicinal es la excusa medicinal, etcétera. En Chile también se dio la discusión del aborto, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se aprobó? El aborto en tres causales, ¿no es cierto? Inviabilidad fetal, peligro a la madre o en caso de violación. ¿Qué es lo que ocurre con el caso de violación? Que creo que Partido Nacional Libertario, en parte de la discusión por el tema de la ley de aborto, no lo ha explicado bien. El tema del aborto también ha permitido, así como las recetas médicas, que cualquier persona pueda consumir marihuana. En el tema del aborto por violación, resulta que las personas, las mujeres llegan, declaran que hubo una violación, se hacen el aborto, pero resulta que después no hay ningún tipo de seguimiento a ese violador, que si fue un violador, entonces estamos hablando de que cometió un delito, ¿no? Bueno, Claro, no hay denuncia formal, no hay seguimiento, no hay nada. Es decir, se no hay utiliza, violador, no hubo no hay violador. violador. Entonces, ahí hay dos falencias. Uno, que cuando las hay, efectivamente, cuando hay violador, efectivamente no hay un seguimiento, pero son los menos. Lo que yo he leído en estadística es que la mayoría de los casos que se utiliza como un resquicio legal, es decir, la causal de la violación, para poder tener un aborto. Entonces, hagamos las leyes, hagamos que se cumplan y no nos mintamos. Está bien, queremos tener un aborto libre, bueno, discutan el aborto libre. ¿Quieren tener
la marihuana libre, legal, discutan eso. Pero no tengamos leyes que al final son Bueno, es que así funcionan las cosas. específicas, determinadas, y después todos saben que se violan esas leyes y Bueno, se pero lleva sí, más allá. lo que sucede, Nicole, te voy a informar de algo que Infórmame, por favor. te va a producir un quiebre espiritual. No, Todos los ya. asuntos humanos están basados en la falsedad y la mentira, gran parte de ellos. Los seres humanos no podemos vivir en la verdad. Tenemos que contarnos cuentos a todo nivel, colectivo, particular, personal, en la forma como redactamos las leyes, en la forma como interpretamos la historia, en la forma como nos miramos unos a otros. Se vive en la falsedad. Eso es. Así que nada de raro lo que tú estás contando, efectivamente, que hay una cuarta causal ahora pueden inventar de que les dijeron, si tienen menos de 15 años, tienen más de 35 creo que era, o de 40 pueden decir de que hay peligro de muerte, que hay un peligro si hay un parto. Así que igual sería la cuarta causal, diría yo. La acaban de inventar, la están inventando, la inventó en un decreto el señor Bori antes de irse, el día antes, poco menos. Bueno, para allá vamos, estimado amigo, un mundo totalmente distinto al que tenemos ahora. Y antes que ese mundo llegue, yo voy a estar bajo tierra, a Dios gracias, porque no me interesa vivir en ese mundo. Pero antes de irme al otro mundo, les quiero contar de Rettig y Greenberg a propósito de temas de salud. Este es un bufete de abogados que se dedican a que los responsables de negligencias médicas compensen a las víctimas de su negligencia. Recuerden que la negligencia es algo muy distinto a error. La negligencia es no hacer lo que se podía, lo que se debía. El error es tratar de hacer lo que se debía y se equivocaron. Son cosas distintas. Si hay negligencia, Rettig y Greenberg son los abogados que van a hacer que paguen su negligencia. Así de simple. Lo han estado haciendo. Espero que usted no necesite este servicio, pero si ha llegado el caso, no olvide, Rettig y Greenberg. Sigo con Safety First, una empresa, que lo pronuncié bien ahora, Safety First, una empresa dedicada a la protección, a la seguridad integral de cualquier organización, empresa, condominio, edificio que puede correr determinados riesgos. Lo primero que hace Safety First es estudiar justamente cuál es la clase de riesgo o situaciones graves, difíciles, que puede afrontar o la empresa o el edificio, el condominio o lo que sea, que se pone en sus manos. Una vez hecho eso, preparan a la gente que trabaja ahí para enfrentar las distintas emergencias posibles. Eso es seguridad realmente y es lo que entrega Safety First. Sigo con otro bufete de abogados, pero que estos se encargan de otra cosa. Se encargan de temas civiles, que son la mayoría, con una experiencia y una tasa de éxito muy notable. Salinas y Ojeda. Ese es el buffet. Y ustedes los ubican en salinasyojeda.cl. Y termino, amigos, con la empresa Comunicaciones Lascar, lascarcomunicaciones.cl. Realmente integral. Diseñan el concepto que hay que decir para que su producto, su servicio, su presencia, digamos, llegue a existir públicamente. Ven cuál es el mejor medio para vehicular ese concepto, ese discurso. Luego analizan los resultados, qué está pasando en el mercado, qué está pasando con el público, modifican lo que haya que modificar, o sea, completan el circuito, el círculo. Eso es realmente una empresa de comunicación que hace la pega. lascarcomunicaciones.cl. Y vuelvo con doña Nicole, Estaba quien mirando la hora. Nos queda nos va a poquito decir, ya. sí, nos quedan Dos palabras. el último minuto y soy tan generoso que te voy a entregar ese último minuto. Oye, bueno, no me reten, pero dejé pendiente el tema de China y Estados Unidos, pero les quiero adelantar algo de lo que me parece es importante. Hace algunos días salió una información sobre cómo China cambió el mapa del comercio mundial utilizando un buque que viaja a Europa, pero por el Ártico, y así evitando el Mar Rojo. Es un portacontenedores chino de Dubai Tower, que es una empresa china, rumbo a Europa, y lo hace a través del Ártico en el marco de un nuevo servicio semanal que va a utilizar esa ruta marítima del norte. Y con esto se reducen los tiempos de navegación y además evita el paso por la zona afectada por la crisis del Estrecho de Hormuz y del Medio Oriente. Eh, ¿Por qué les traje esto a colación a propósito de nuestra relación entre Estados Unidos y China?
una parte de la competencia geopolítica tiene que ver con las nuevas rutas y producto de los deshielo, el Ártico se está haciendo muy interesante Navegable. porque navegable y cruzar el Ártico implica, desde el punto de vista comercial, reducir los tiempos de una manera significativa. Claro, Y, vean el mapa. y Vean por eso, vean el globo. así es, vean el mapa, cuando uno estudia estas cosas, uno las estudia con el mapa. El punto es que a propósito, no, después podemos otro programa hablar de China, Estados Unidos y las rutas marítimas, pero el punto con Chile es el siguiente. Nosotros tenemos el Estrecho de Magallanes, que existe un país limítrofe con nosotros, que es Argentina, que está diciendo que no, pues esto es compartido, etcétera. Ya Hay empezaron. ciertas rutas navegables que les interesa el Estrecho de Magallanes. Y cuando Chile dice, nosotros no somos el patio trasero, porque la política exterior es de los intereses de Chile. Yo me pregunto si han puesto en los intereses de Chile la defensa territorial y el estrecho de Magallanes. Y si es así, ¿con quién nos vamos a aliar para que nos defienda, nos ayude o nos provea de armamento para poder defender territorialmente un estrecho que está siendo codiciado por las rutas comerciales? ¿Va a ser China? No. China no se mete en guerras de otros. China es distinta su diplomacia, distinta su relación en los conflictos. Me pregunto, ¿le vamos a comprar armas a Estados Unidos? ¿Y cómo le No, vamos a comprar si Argentina ha estrechado lazos con Estados Unidos y le estamos nosotros diciendo a Estados Unidos que no somos su patio trasero? Entonces, lo mismo, estamos no. en tiempos muy interesantes de definir los intereses de Chile, por eso lo planteo así. Ya, el próximo programa hablamos de esto, Fernando. Siempre dicen lo mismo, después hablamos de otra cosa. Es para dejar tentadas a las personas. Es que este tema es súper importante, ¿eh? No, muy importante, una vez más Argentina nos va a empezar a producir problemas, esta vez con el Magallanes. Es el cuento nunca acabar con ello. Bien, sería todo, estimados amigos, capaz que toque este tema que ha planteado Nicole, lo vea el sábado, una de esas, ver que si efectivamente ahora estamos en la misma situación de antes en que estábamos totalmente dependientes de las armas norteamericanas. Yo creo que eso se acabó, afortunadamente. Es un tema muy interesante, el tema de cómo Chile, por ejemplo, está empezando a desarrollar sus propios sistemas con barcos incluso. Estamos construyendo barcos importantes ya. Está cambiando eso. Así que no dependemos tanto de Estados Unidos, del cual somos el patio trasero en muchos sentidos en la realidad. Y más vale asumir las cosas. Bien, sería todo, Oye, estimados amigos. sí, tengo dos Y entrevistas en mi canal para que las vayan a ver. a Una ver, muy cuéntame. interesante que tiene que ver con la extorsión y corrupción que han producido las leyes medioambientales y los permisos medioambientales con el director ejecutivo de Pivotes, donde han detectado que bots, se oponen a proyectos que, por ejemplo, hay en Magallanes o en el norte, pero bots que vienen desde la región metropolitana. Y la otra que tengo es con el asesor de seguridad que ya renunció, no está ahí, uno de los principales asesores de seguridad de Bukele, donde habla de por qué el método Bukele fue efectivo en El Salvador, que no todo se puede importar a todos los países, pero es muy interesante porque ahí hablamos de la colisión que hay entre derechos humanos y seguridad, donde él dice no, no la hay. Así que es interesante que también que la vean. Ok, hagan caso, entren a Nicole Rodríguez en YouTube y van a ver eso. Y estimados amigos, muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao. Chao, chao.